Mi Luz Cantón Rey. Como ya le explicó nuestra compañera, soy especialista en centro quirúrgico de la Universidad Cayetano Heredia y bueno, egresada de la maestría en Gerencia en Salud. El día de hoy, siendo la segunda ponencia, vamos a tocar 3 puntos importantes. Es posicionamiento del paciente en las diferentes cirugías que se nos va a dar en el trabajo, ¿no? Competencias del instrumentista 1 y 2 y avances tecnológicos hasta el día de hoy, 2022, pues, ¿no? Y vamos empezando con lo que es posicionamiento del paciente. Pero para esto, vamos a ver primero qué es mesa operatorio, qué repercute, sus características, la funcionalidad y todo lo necesario para realmente colocar al paciente en la posición adecuada para cada cirugía. Dice mesa operatoria. Durante años se ha buscado una manera más sencilla de maniobrar una mesa de operaciones que tuviera características que se adecuaran fácilmente a los movimientos del operador, cuidando potencialmente las posiciones anatómicas que deberían adoptar los pacientes en el preoperatorio como en el intraoperatorio. Como sabemos, realmente para que la operación se dé oportunamente para el paciente, en beneficio del paciente más que todo, debe el paciente estar en una posición adecuada, en comodidad y confort, en donde no se lesione la integridad del paciente. Es por ello que a través del tiempo se ha ido desarrollando, bueno, las personas que se dedican a este tema de todo lo que son los equipos biomédicos, han ido desarrollando nuevos modelos, ¿no? Y actualizados modelos de mesas quirúrgicas. Acá tenemos un poco de la historia, que dice en 1889 la primera mesa de operaciones hecha de acero. La historia de innovación quirúrgica de Maquet tiene una sensacional comienzo, ¿no? Es una primera marca de mesa quirúrgica que se dio en ese año, que todo era de acero quirúrgico, ¿no? Porque como se sabe, en una sala de operaciones no puede haber otra cosa que no sea acero quirúrgico. 1902, comienzo de la producción en serie de mesas hidráulicas de operaciones en Maquet. Se vendría a decir en mesas ya a control remoto. 1997 aparece una marca de mesas Maquet mejoradas, como pueden ver en la imagen inferior, eléctricas y con control remoto, adosado a la mesa. Esa no se desarticulaba de la columna, originando un esfuerzo para la movilización. O sea, realmente todavía no estaba eh, adecuado para el manejo de las personas, ¿no? De los trabajadores del área quirúrgica. Y bueno, luego se ha ido dando la mejoración de planificación funcional y la organización de la circulación de los pacientes quirúrgicos. También tenemos dentro de las mesas operatorias, vamos a ver aquí que se conforma por el tablero operatorio, ¿no? Que viene a ser acolchado, permeable, conductor de la electricidad. Tiene en las sesiones, como en la parte superior, el apoyacabezas, soporte dorsal, piernera, soporte pélvico, ¿no? Y esas sesiones permiten reclinar, bascular, extraer y flexionar. En la base puede ser fija, anclada en el suelo o móvil, ¿no? Los mecanismos son hidráulico, electro y hidráulico, perdón, hidráulico, electro, hidráulico y electromecánico. Bueno, lo que ya sabemos hidráulico es a control remoto y el electromecánico es la imagen que podemos ver que tiene un pedal, ¿no? Que quizás es para subir, para bajar, pero necesita el esfuerzo, ¿no? Y movimiento de la persona quien lo maneja. También tenemos 2 modalidades principales de tablero, que son los tableros universales para cirugías convencionales, generales, y el tablero de traumatología, que pueden ver a la derecha, que es ya con otros equipos adicionales para que el paciente, por decir, reciba el rayos X durante la cirugía, ¿no? Entonces son 2 tipos de mesa quirúrgica. En todas las salas de operaciones donde trabajamos siempre va a haber de repente una sala diseñada para ello y las mesas adecuadas para traumatología. Entonces siempre cuando uno entra a trabajar algún servicio de sala de operaciones, tiene que ver bien si tal paciente va a entrar a tal sala, si esa mesa es adecuada. No vamos a esperar que el paciente ya esté en sala, sedado y digamos, no se puede dar cuenta en esta cama o en esta mesa quirúrgica. Entonces, eso también es una función del personal quirúrgico, tanto de enfermera, instrumentista como de circulante, ¿no? Y demás. Accesorios de la mesa. Tenemos aquí
Tenemos arco de anestesia, que ya muchos lo conocemos, ¿no? Que se da para no tapar directamente de la ropa quirúrgica al paciente, si no se tenga todavía un arco que permite que la paciente, si está despierta o con una anestesia raquidia, pueda estar despierta visualizando nada más lo superior a ella y escuchando la cirugía, pues, ¿no? Apoyabrazos, como tenemos en las imágenes, apoya hombros también tenemos, apoya cabezas, bueno, que tenemos sujetadores, y apoya pies, que también tenemos unas barras acolchonadas para que el paciente no se caiga. Estribos o pierneras, no para las cirugías en posición de litotomía, y soportes laterales, almohadillas, cojines o rollos. Y algunas cosas que son para geles, que también se adaptan para colocar en lateral, cúbito lateral a los pacientes, ¿no? Ahora, las partes de una mesa quirúrgica tenemos aquí en esta imagen 15, se puede decir 15 partes de una mesa quirúrgica. Y la primera vendría a ser la placa de la cabeza, y ahí están dando los números, ¿no? 2, módulo de placa de espalda, segmento medial, módulo de placa de placa de asiento y de piernas. Esta parte ya viene a ser el módulo de las piernas. Es la parte ya que se desconecta cuando el paciente de repente no requiere esta parte, ¿no? Cuando se tiene que hacer en posición de litotomía o ginecológica, como lo conozca. Palanca de manejo, que son estas dos, que con eso se desarticula las pierneras, la parte de las pierneras, ojo. Hembrilla de conexión de ENREC. Esa parte está aquí. La parte interruptor mando de mesa de operaciones está dentro. Acá hay un interruptor que va a ir conectado hacia afuera, hacia la conexión de la pared de toma corriente. Conexiones para cable de compensación de potencial. Esa conexión de cable de compensación de potencial también es un cable externo. 10, placa de características, que es esta parte de aquí, es donde, bueno, las mesas un poco antiguas o desactualizadas aún, pero modernas, esta parte se va subiendo y bajando conforme a la posición del paciente, como de acordeón. Tornillo de manejo, también para desarticular la cabecera, para ponerle alguna posición. También tenemos palanca de manejo. Acá tenemos una palanca de manejo para inclinar la cabeza, y unidad de mando. Unidad de mando. Tenemos también lo que es hembrilla de conexión de unidad, que tenemos eso, algo metálico, que también da asegurar, si lo ponemos en otra posición, movemos la mesa de un lado a otro, también va a asegurar. Y panel de manejo de columna. El panel de manejo es este pequeño panel que es adicionado también al control remoto. Viene a ser doble función, por si es que a veces también el mismo control se puede dañar, y tenemos esta segunda opción. Entonces, más o menos tenemos esos puntos importantes en una mesa quirúrgica. Quizá la mesa quirúrgica que conozcan no siempre va a ser la que ven aquí, pero la mayoría tienen esas características. Entonces, tenemos más o menos, a finalizar, vemos las dudas, ¿no? A ver, acá también tenemos un mando de un control remoto, para que vean más o menos en tiempos generales a qué se refiere, ¿no? Bueno, esto es para prender, para encender, para apagar, también para echar candado, para asegurar que la cama no se mueva, o también para aperturar y poder movilizar la cama por completo, ¿no? También tenemos para desplazar libremente la mesa de operaciones, y desplazar la mesa de operaciones, pero estabilidad en vía, ¿no? Esta parte es para deslizarla, puede ser diagonal, ¿no? Y la parte del 6 es para solamente en línea, para arriba y para abajo, solamente es el 6. El 7 es para una orientación normal, y una orientación invertida es el 8. A veces no tenemos mucho espacio en la parte de la cabecera y queremos que el paciente ya ubicado baje un poco abajo solamente la mesa, no
no la parte que está pegado en el piso, sino la parte solamente de la mesa que baje un poco hacia abajo para darle más espacio al cirujano. También tenemos aquí ajustes de la altura hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Un poquito más hacia abajo, hacia arriba la mesa quirúrgica. Tenemos bordes laterales hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Más que todo lateral, ojo, lateral. Vamos a lateralizar lado derecho y lado izquierdo. Y también tenemos lo que es inclinación en la superficie de apoyo de operaciones hacia abajo de la cabeza y hacia los pies. Eso vendría a ser un Trendelenburg y un Trendelenburg invertido. Ya a eso se refiere esta parte 3 y 14. ¿En qué cirugía mayormente necesitamos el Trendelenburg? Invertido a veces en cirugías generales, laparoscópicas para la colelat, ¿no? Para que los intestinos estén superiores y tengamos el espacio de la vesícula, ¿no? U otros órganos. 15 y 16, inclinación de placa espalda hacia abajo, solamente la parte superior de la espalda va hacia abajo y el 16 es hacia arriba. El 16, que no es muy poco frecuente, pero en cirugías de neuro sí se pueden dar. 17, inclinación de la placa de piernas hacia abajo. Perdón, en 15 y 16 también tenemos el 16 en cirugías de hombro, que también podemos utilizar esa posición. 17 y 18 también tenemos desinclinación de piernas hacia abajo, inclinación de piernas hacia arriba. Bueno, en la de 17, cuando se retiran las pierneras, disculpen, cuando se retiran las pierneras, voy a compartir nuevamente. Ya, en esta parte, cuando se retiran las pierneras al paciente aún queda una barra metálica, ¿no? Entonces, a veces también se termina de bajar con este control remoto la parte metálica que quedó donde ingresa las pierneras hacia abajo, para que no incomode al cirujano. No tenemos también función de comodidad flex, que es las piernas y la cabeza hacia abajo, ¿no? Y función de comodidad Beachside, ¿no? Que es todo hacia abajo, las piernas hacia abajo y el cuerpo hacia arriba. Eso más que todo, pero cuando uno entra siempre a un área hay que revisar esos control remoto porque a veces no siempre va a ser lo que está en esa imagen, pero más o menos ya sabemos para cuál es la funcionalidad. A veces agarramos un control remoto y presionamos directamente estas partes de los paneles donde ya va a ser la posición, pero no hemos encendido el control remoto. O de repente queremos movilizar en esta parte la mesa quirúrgica. Disculpa, ¿ahí está hablando? La mesa quirúrgica y pero está con candado, entonces no van a poder movilizar. Por eso siempre es encenderlo y si es que van a movilizar la cama por completo, sacarle el candado para poder movilizar, ya sea en modo lineal o en modo lateral, ¿no? Y bueno, pues esos cuidados hay que tener cuando se manipula la mesa quirúrgica, sobre todo cuando ya está el paciente, ¿no? Siempre uno tiene que dar una mirada a esa parte. Bueno, y vamos a seguir con lo que son las posiciones quirúrgicas. ¿Ya? Tenemos el supino dorsal, que es el más común, ¿no? Paciente con la cara hacia arriba. Esta es una paciente lo más común, pero obviamente que la normal es con las piernas cerradas, ¿no? ¿En qué cirugía se puede dar? En cirugía general, ¿no? De repente cirugías de cabeza y cuello, en cirugía de tórax, de traumato, ¿no? Pero por cada especialidad siempre va a haber una cirugía que puede ser en otra posición. Trendelenburg. Paciente con la cabeza dorso abajo, pies elevados, ¿no? Este puede ser en cirugías generales, en colelat o en otras, ¿no? En donde los órganos del abdomen tienen que ir hacia arriba para dar un mejor espacio hacia la parte de abajo. Trendelenburg invertido, tenemos paciente con la cabeza y dorsos elevados y pies hacia abajo, ¿no? También en cirugía general también se utiliza esto. En litotomía, paciente con las piernas sujetadas con portapiernas. Bueno, siempre hay que tener mucho en cuenta
que la paciente, ya para ponerla en posición, ya la paciente está sedada, ¿no? En esta parte me voy a demorar un poquito porque he visto que hay personas que movilizan al paciente y no saben los cuidados. Ay, no sé qué está pasando. A ver, un ratito voy a ver qué pasa con la computadora porque se está moviendo sola. Ya, con las piernas arriba sujetadas con portapiernas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente está sedado. Lo que se le haga al paciente de la cintura hacia abajo, ella no va a sentir, o esa persona no va a sentir. Entonces, quizás podemos hacerle mala maniobra y estamos que causamos un daño al paciente. Entonces, siempre sabemos que al paciente le colocan la anestesia y una vez posicionada o sentada, primero, en primera instancia, y esa persona tiene que bajar la sábana que está debajo y arrastrar al paciente de tal manera que la parte de los glúteos esté al borde de la mesa, ¿no? Porque primero han quitado las pierneras, ¿no? Y se ha bajado toda esta parte hacia abajo, ¿no? Como si existieran las pierneras, pero no lo están, y lo han bajado hacia abajo. Entonces siempre tiene que ser al borde, siempre al borde. Y si son cirugías de repente de hemorroides, tienen que estar un poquito más afuera del borde, ¿no? Luego ya están colocadas obviamente las pierneras, ¿no? Con sus colocadores aquí. Y en las pierneras tiene que ser siempre que las piernas sean un poco lateral hacia afuera. Y como que la punta de los pies hacia adentro un poco, ¿no? De tal manera de que el paciente, hay siempre ver que el paciente esté en medio de la mesa quirúrgica, porque también he visto momentos de que el paciente está a un costado más a la derecha, a un costado más a la izquierda. Todo tiene que ser simétrico, ¿no? Y siempre tener sujetadores ya a la mano para cada pierna. Para cada pierna tiene que tener sujetadores, ¿no? Cuando ahora se termina la cirugía, ¿qué se hace? Se coloca primero las piernas, se coloca la parte de las piernas, ¿no? Y cuando van a bajar el paciente tienen que ser dos personas a la vez o una persona que pueda bajar las dos piernas al mismo tiempo, porque pueden provocar alguna fractura también ahí del fémur, de repente, o de cabeza de cuello de fémur. No sabemos, de repente esa persona tuvo una lesión anterior y de repente tuvo, no sé, una fractura o alguna lesión que termine de lesionar la parte, esa zona, por bajarlo apurado a veces y solamente, y no con los cuidados debidos. Entonces siempre tenemos que bajarlo al mismo tiempo los miembros inferiores y primero se colocan las pierneras. Ahora en prona, cabeza, paciente boca abajo, no mayormente son a veces cirugías de zona de cabeza en la parte posterior o más que todo de columna, ¿no? Y bueno, pues también tienen que tener cuidado más que todo en dónde, en los, bueno, en la parte, se podría decir, de los pechos de la mujer, en lo que son los senos de la mujer, y mayormente en esa posición acá no se ve, pero siempre se pone un rodete en la parte del abdomen, ¿no? O en la parte de la parte pélvica, le ponen un rodete con vendas, con algodón o de repente con campos, ¿no? Para que no lesione esa parte. ¿Qué más? Más que todo en eso. Bueno, y si estuviera acá completa la cabecera, la parte de la cabeza donde va a colocar, hay unos accesorios que son como colchonetas igual, pero que tienen una apertura para que encaje la cabeza. Igual tenemos que tener mucho cuidado, poner un rodete con vendas de algodón para todo alrededor de la cara, así tenga esa apertura. Sí, y bueno, pues son los mayores cuidados para esa posición. Y creo que no hemos pasado a una posición de semifogle. Sí, paciente fogle, paciente semisentado, ¿no? En esta posición, que también son para posiciones de neurocirugía, ¿no? También tenemos que ver la comodidad del paciente, porque acá el paciente va a estar sedado, entubado o anestesia general, y tiene que ser una posición que no perjudique a la columna del paciente, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos que en esta parte sí se puede subir aquí, pero también tiene sujetadores en cada hombro.
Hay mesas quirúrgicas que ahora son más modernas y se colocan y van a tener unas tiras que son unos sujetadores que van a sujetar en la parte del pecho y en la parte del abdomen hacia atrás para que el paciente no se vaya ni muy adelante ni muy atrás. Pero como le digo, cada área debe tener todo su implemento para que darle comodidad al paciente durante las cirugías u horas de cirugías que va a tener. Ahora tenemos Grasscase o navaja. Paciente boca abajo, con piernas abajo, cabeza abajo y dorso recto, ¿no? Estas cirugías pueden ser también para pacientes, yo he visto en estas cirugías para pacientes quemados que tienen que intervenir toda la parte gluteal y la parte también de las piernas o de miembros inferiores, ¿no? Más que todo para esas cirugías se tienen esta posición, ¿no? Siempre ver en las prominencias óseas, colocarles vendaje de algodón o rodetes o geles que hay ahora adecuados para que el paciente no sufra de repente UPP de primer grado o escaras, ¿no? O enrojecimiento de esas zonas, mala circulación. Y acá laterales, paciente costado, almohada entre las piernas, debajo flexionada, rodete debajo de la axila. No, en esta posición que es lateral, siempre tenemos que ver la parte de las prominencias, ¿no? Entonces siempre vamos a poner ahí una almohada debajo entre las dos piernas, como son prominencias óseas, las dos rodillas, entre las dos rodillas se van a colocar una almohada con campos, ¿no? Para que no sea muy compresivo tampoco. Y siempre tienen que ir mayormente flexionadas, como dice, ¿no? Y también un rodete pequeño entre el brazo y la axila. Bueno, hasta ahí tenemos en lo que es posicionamiento. Creo que el posicionamiento en mesa quirúrgica debería ser más que todo en una manera práctica, porque en teoría es un poco pobre en decirlo en forma verbal, ¿no? Más que todo en ustedes, lo que ustedes tienen ahora de información, debe llevarlo a la práctica en su centro de trabajo o en sus centros de prácticas también que tengan ustedes para que lo puedan experimentar cómo colocarlo, ¿no? Porque si no, de esa manera no van a poder realmente ver cómo el paciente se va a ubicar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Pueden activar sus micrófonos, ya se les ha habilitado si tuvieran alguna consulta o alguna duda tal vez, o todo esté claro. Claro, mire, he tratado más o menos de mostrarles las cosas fundamentales en lo que es mesa quirúrgica, pero claro, como les digo, mayormente en forma práctica tienen que hacerlo. Cuando ingresen a un lugar, tienen que ver de qué sala su mesa quirúrgica es translúcida, también para el arco en C. No se queden con esa duda. ¿Qué sala, qué mesa quirúrgica de qué sala es traumatológica? Tal. Entonces, cuando tengas una emergencia, tú sabes en dónde va a ir ese paciente. Porque si llevan a una mesa donde no es translúcida la parte inferior o no es para traumatología, no va a poder tomar rayos X. Eso es algo súper importante y que yo siempre veo que eso lo dejan de lado y no lo toman importancia. Entonces ya saben que eso es fundamental y siempre ver las prominencias óseas, siempre para que ese paciente, porque si entra una emergencia, por decir, bueno, cuando son cirugías programadas uno sabe más o menos cuántas horas, ¿no? Va a durar. Aunque ni cirujano mismo te dice siempre, nunca te dice te dice 3 horas, pero siempre se demora más o menos la cirugía. O sale diciendo que es una limpieza quirúrgica, luego es una fractura, ¿no? Entonces cuando uno ya conoce también uno al médico, uno conoce con quién trabaja, ¿no? Con el médico, conocemos cirugía más o menos por experiencia, cuántas horas demora. Y de repente también la paciente es delgada,
¿no? Tiene más prominencias óseas que una persona de un contexto más subido de peso, entonces también eso va a repercutir. Tenemos que ver el contexto de la paciente, las horas que posiblemente va a repercutir y el médico que va a trabajar, ¿no? Y pues siempre preguntarle, doctor, ¿cuántas horas va a estar? ¿No? ¿Cuánto va a demorar más aproximadamente el paciente en la cirugía para hacerlo adecuado? Pero siempre en las cirugías de neurocirugía, de columna, siempre esos pacientes están en una posición incómoda, pero nosotros somos los encargados, todo el equipo quirúrgico, de darle esa comodidad, ya tener preparado campos, bastante campo, rodetes, ¿no? Para que el paciente, esas horas que esté en cirugía, tenga esa comodidad. No sé si han escuchado a unos pacientes de recuperación, me duele el brazo, no sé por qué me duele mucho el brazo, el hombro, el cuello, y eso es porque nosotros no le hemos dado ese confort. Y el confort no solamente es en hospitalización, también es en sala de operaciones. Bueno, vamos a seguir al siguiente punto, que es rol de enfermería quirúrgica. Y bueno, eso es un aspecto general netamente en centro quirúrgico, ¿no? Esta enfermera siempre va a velar por la organización del centro quirúrgico. Interviene y colabora en el acto quirúrgico. Interviene en las 3 etapas: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Como enfermera instrumentista 1, enfermera instrumentista 2. Enfermera instrumentista 1 le decimos netamente a la enfermera instrumentista, o instrumentista 2 a la enfermera circulante. Por eso le decía 1 y 2. Ahora tenemos el comportamiento de la enfermería quirúrgica. Tener empatía, escrupulosidad, eficiencia, bien organizada, flexibilidad, acción, oyentes hábiles, observadores agudos y comunicadores actos, respeto a la individualidad de cada paciente, destreza manual e intelectual, versátil, entendimiento, confianza y apoyo, analíticos, creativos y humanísticos, sentido del humor, intelectualmente hábiles y curiosos. Bueno, son todas las características que una enfermera quirúrgica debe tener, o un personal de centro quirúrgico, ¿no? Porque va a haber momentos en el área quirúrgica donde el momento va a ser muy tenso, la sala de operaciones va a estar muy colapsado, o va a llevar cirugías muy largas en donde estamos vestidos como un mandibular con ese por mucho tiempo y nuestros hombros no van a cansar, nuestros pies no van a doler, que claro, poco a poco nos vamos a ir haciendo a ese área, a ese tiempo, a ese dolor, pero lo que siempre tenemos que tener en mente es que hay una vida bajo nuestras manos. Entonces, si nosotros no damos la talla, el médico tampoco lo va a hacer sin nuestra ayuda. Entonces no va a funcionar todo el sacrificio que se está haciendo por esa paciente o ese paciente. Entonces siempre tenemos que ser hábiles, ¿no? Siempre ver de esos pequeños errores que tenemos a veces o de las correcciones que nos hacen nuestros compañeros para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y cada vez mejorarnos y hacernos más capaces, ¿no? Y también capacitarnos siempre para no cometer tantos errores, porque en una vida humana no se puede cometer esas fallas. Instrumentista 1. Ahora sí vamos a ir netamente lo que hace la instrumentista 1, que es netamente la persona que instrumenta al médico. De antemano va a conocer la operación que se va a realizar. Prepara todo el instrumental, el material necesario, los insumos. Va a verificar que nada falte antes. Por ejemplo, esta enfermera va a revisar, va a pedir los insumos de centro quirúrgico, la ropa adecuada para esa área, para esa cirugía. Los insumos también los insumos especiales que el médico ha solicitado o requiere para alguna cirugía de emergencia, porque no siempre en la cirugía de emergencias el médico va a dejar todo dicho, pero ya si uno ya conoce más o menos qué se utiliza en cirugía, ya debe ir previendo a la farmacia de sala de operaciones para que lo vaya buscando o pidiendo a alguna entidad, alguna institución que aporte este recurso. Por decir, si yo sé que hay una laparotomía exploratoria, tengo que ir calentando cloruro de sodio, ¿verdad? Pues hay cosas tan pequeñas que ya debemos ir preparando. Dice, realizará su lavado quirúrgico vistiéndose seguidamente con la ayuda de la enfermera circulante, con ropas estériles y poniendo los guantes. Vestir la mesa de instrumentación, disponiendo en el orden correspondiente los elementos que se utilizarán en cada tiempo operatorio. Ayudar a los cirujanos a colocarse mandiles y guantes. Ayudar a colocar el campo estéril. Anticiparse a los pasos de la cirugía.
Instrumentar en forma segura, correcta, de acuerdo a los tiempos operatorios. Es la responsable de mantener el campo quirúrgico en orden, tomará las muestras intraoperatorias y las pasará a la enfermera circulante. Y siempre en ese tema me voy a detener un poco. Tomar las muestras intraoperatorias y las pasará a la enfermera circulante, ¿no? A veces se obtienen las muestras en jeringas, se obtienen las muestras de repente en un frasco de muestra, pequeña, grande, muy grande, de repente con marcadores, con hilos marcadores, pero todo, el nombre de la pieza y todo, siempre al finalizar de la cirugía, se vuelve a preguntar en la tercera parte de checklist el nombre correcto de esta muestra. La muestra no puede salir de la sala de operaciones sin una buena rotulada, sin la colocación correcta del nombre de la pieza operatoria. Ojo con eso. Controlar los elementos utilizados, manteniendo la mesa ordenada, desechando convenientemente el material utilizado, ¿no? Pues decir, en esa parte, las agujas, todo lo que es punzo cortante, se tiene que eliminar en el área adecuada, ¿sí? Siempre haber un tacho negro y rojo, de bolsa negra y roja, también. Lo que no se hace contacto todavía con el paciente ni de sangre, que es antes de la cirugía, esas envolturas se puede poner en la bolsa negra. Pero todo lo que ya estuvo en la mesa, en contacto, así no hayas dado esa gasa al médico, al paciente, para que utilizara el paciente, ya es contaminado, ya es en el rojo. Controlar el uso de gasas compresas en el campo operatorio, verificando que sean radiopacas y efectuar su recuento con la enfermera circulante antes, durante y el cierre de la cirugía. Cuando tenemos cirugías abiertas, sobre todo de abdomen, ¿no? Siempre tiene que ser radiopacas, acuérdense, laparotomías exploratorias, laparotomías diagnósticas, ¿no? Todas las anastomosis que van a hacer, cualquier cosa que sea abdomen abierto, tiene que sí siempre ser radiopacas y contarlas antes de las cirugías. Si el médico te apura, no, que pásame rápido tal gasa, no sé qué, no, doctor, me lo pasa el circulante, cuento en voz alta y le pasas las gasas, pero no por nada del mundo le vas a pasar porque el médico te apura. No, porque luego te va a echar la culpa a ti de que tú no lo contaste o tú porque no lo contaste, fue tu trabajo. ¿Para qué me dices rápido? Yo te pedí, pero tú tienes que saber qué tiempo te tomas. También verificar cuando las dressings o radiopacas o gasas ingresan a cavidad, así sea una laparoscópica, ingresó media gasa, se habla en voz alta a tu circulante que apunte en la pared donde tenemos para escribir. Media gasa ingresó a cavidad. Antes de salir de operaciones tiene que salir esa media gasa, tienes que también hablar fuerte. Ya salió media gasa que ingresó a abdomen o a cavidad. ¿Ok? Y siempre se cuenta las gasas radiopacas hasta cuando te relevan en media cirugía, te relevan, es el grupo que sale, tiene que relevar al paciente, al personal que entra, cuántas gasas visualmente se está dejando. Así sea tu amiguita, lo que sea, tienen que pasarse ese tema porque si no al final tú vas a ser el único culpable, la enfermera de SAR. Y es todo un tema, llamar a rayos X, que le tomen una placa. Ahora si el médico quiere, también es otro tema. Y ustedes ya varias personas lo habrán vivido ese tema, pero ahí solo los únicos culpables son la enfermería. Nunca va a ser culpable el médico. Entonces siempre tienen que tener mucha cautela en eso. Ahora, si es una cirugía traumato, que es una pierna así, normal, las gasas normales, pero siempre debemos saber más o menos cuántas gasas vienen en un paquete que estamos utilizando y cuántos paquetes estamos utilizando, ¿no? Siempre es bueno, porque uno nunca sabe que el médico se olvida una gasa que lo ingresó profundamente, pero como es hueso, una zona más pequeña, se puede visualizar, pero igual, siempre la enfermera tiene que estar mirando el área quirúrgica. Luego dice colaborar en la desinfección final y colocación de apósitos. Las hojas de bisturí, agujas, demás objetos cortantes, postocortantes deben ser colocadas en cajas especiales que ya les mencioné. Ayudar a pasar al paciente a la camilla, terminando la cirugía, recoger y revisar los instrumentales, utilizar así como exponer lo necesario para enviarlo para su proceso central de esterilización y colaborará con el resto del equipo en dejar la sala perfectamente preparada, ¿no? Ya la enfermera ella misma recoge todo su instrumental y lo entrega al centro al central de esterilización o el área roja también, si está cerca al ámbito donde trabaja, ¿no? Instrumentista doso circulante.
Para realizar las actividades de forma eficaz debe poseer conocimientos profundos de la técnica aséptica de habilidad manual, capacidad para trabajar bajo presión. Desempeña un papel de mantenimiento general del quirófano. Este profesional es vital para la asistencia del enfermo antes, durante y final de la intervención. Es la que coordina todas las actividades de la sala y dirige los cuidados de enfermería del paciente. Es a menudo el único miembro del equipo que tiene una visión global de las necesidades del paciente. Valorar, planificar, realizar y valorar las actividades de enfermería para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente. Crear y mantener un medio seguro y cómodo para el paciente. ¿Eso qué requiere? Cumplir con el checklist, ¿no? Antes, durante y después. Nunca se olviden. Así el médico reniegue y no quiere hacerlo, bueno, se informa, pues si no lo quiere, no quiere responder. Pero sí o sí el checklist se tiene que cumplir. ¿Esto para qué? ¿Para qué es necesario? Para la seguridad del paciente, ¿no? Esto implica una observación minuciosa de los posibles fallos de la técnica aséptica y de iniciación de medidas adecuadas para corregir la situación. Proporcionar ayuda a cualquier miembro del equipo que lo requiera. El circulante va a tener, ¿cómo les podemos decir? Bastante presión, porque a veces hay cosas que el instrumentista no tuvo a la mano, al médico de repente se le ocurrió pedir algo, y él va a correr hacia donde tiene que tener, hacia donde va a conseguir ese instrumental o insumo, pero tiene que tomarlo con calma, no frustrarse por ese momento, y bueno, pues tienen que tratar de conseguir lo que el médico en ese momento requiera, y bueno, pues de la mejor manera para que no se forme un caos en plena cirugía, ¿no? Mantener la comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico y cualquier contacto necesario con otro personal sanitario o familiar del paciente, detectar cualquier posible peligro ambiental que afecte al paciente o a cualquier miembro del equipo y realizar las acciones adecuadas para corregir o ayudar el problema. A veces el personal circulante es el que ve todo alrededor, todo lo que puede dar de repente, lo que puede causar al paciente de repente algún daño. Entonces, cualquier cosa él tiene que avisar al cirujano, al anestesiólogo, ¿no? En verdad tiene que ser 100% hábil en todo ese aspecto, porque es el único que ahí puede movilizar y contaminarse, ¿no? En realidad, ya los que están vestidos no se pueden contaminar ni tocar nada, ¿no? Instrumentista 1 y 2. Confirmar con la historia clínica y la programación. La identidad del paciente, intervención quirúrgica a realizarse. No siempre tanto instrumentista como circulante deben recibir al paciente que va a ingresar, corroborar los datos del paciente, la cirugía correcta, la identidad correcta, la intervención correcta, ¿no? Para que no pase imprevisto. Comprobar los datos de preoperatorio y preparación del enfermero. Siempre que revisan, que tengan el hemograma, todo el prequirúrgico, ¿no? Serológicos, que tengan su examen de orina, coagulación y protomina, que tenga también, en este caso, la prueba COVID vigente, ¿no? Y bueno, pues, río quirúrgico, consentimiento de anestesia, consentimiento de cirugía. Todas esas cosas importantes. Asegurarse de la correcta limpieza de las superficies y funcionamiento de los equipos biomédicos. Comprobar la ubicación adecuada de mesa quirófano, que esté conectado a la toma de tierra y que todos sus elementos articulares funcionen correctamente. Carro de anestesia, que el material fungible necesario y la medición obligatoria estén presentes. Respirador, toma de gases, material para intubación y revisión del respirador. Del AMBU, en este caso, preparar los sets de instrumental, suturas, medicación y el material que se utilizará en la investigación, en la intervención. En este caso, ¿por qué? Sabemos que el instrumentista no se va a pasar todo lo que él conoce que debe usar en esa cirugía, ¿no? Hay insumos también caros, y así no sean caros, solamente se va a pasar lo prudente y ya el circulante va a pasar lo que sea necesario más adelante, ¿no? Recibir al enfermero, confirmar su identidad y la patología de la que va a ser operado, tranquilizarlo, dice, asegurar que se ha cumplido las órdenes preoperatorias. Es responsabilidad de la enfermera y instrumentista 2 tener el quirófano en orden, ¿no? No puede permitir que por sí el médico tire la gasa en el piso, ¿no? Lo tire en la pared, el papel, no. Tiene que siempre poner orden, ¿no? Tener realmente, ser líder en esa área y no permitir que todo cause desorden. Cuando el médico se retira de sala, se tiene que retirar siempre el mandilón quirúrgico que ha estado en contacto con el paciente y colocarlo en el área
eliminarlo en el área correspondiente. A veces lo dejan por la mesa, por el suelo, para que ellos lo recojan. No. Ellos tienen que saber dónde se elimina. Y si ustedes ven que no saben, enseñarles. Uno tiene que poner orden, porque si no, siempre lo van a hacer. Coordinación del equipo quirúrgico a la hora de traslado del paciente de la camilla a la mesa de quirófano, ¿no? Siempre por eso ahí, cuando a veces el paciente está sedado, en anestesia general generalmente se pasan solos, ¿no? Orientándolo al paciente, pero se pasan solos. Cuando son anestesia requerida siempre necesitamos una ayuda, ¿no? De 2 a 3 personas, ¿no? Siempre con anestesiólogo que él maneje lo que sea vía aérea, ¿no? Entonces, nunca pasarlo sin autorización del anestesiólogo, sin ayuda de 2 a más personas, ¿no? También uno puede ser muy activo, rápido, quiere avanzar con cirugías, pero siempre tomarse el tiempo adecuado para que luego de repente no se caiga el paciente, ¿no? Y pase más cosas, el paciente entra por una cirugía y sale de repente por otro tema, ¿no? Bueno, eso con respecto a las funciones de instrumentista y circulante. Vamos a pasar al último tema, que es avances tecnológicos en centro quirúrgico. Tengo preguntas. ¿Qué es radiopaca? Miren, recién veo, disculpen. ¿Qué es radiopaca? Es una cinta azul que trasluce en las plaquitas de rayos X o de arco C como un marcador de que hay una gasa dentro de cavidad. Está dentro de la gasa y esas gasas vienen hechas ya hechas ya de algún laboratorio y que lo tiene en farmacia. Es una tira azul, ¿no? Una cintilla azul a veces o una tira azul en gasas pequeñas que trasluce en las tomas de rayos X, ¿no? Que lo han colocado para visualizarlo, ¿no? Y no se quede el paciente con esa gasa. Pues sí, si tu paciente cierran y te faltó siempre una gasa radiopaca, lo más recomendable es si ya cerraron todo para no abrirle por las puras al paciente, porque puede estar en algún otro tacho de residuo, el médico solicita un rayos X al abdomen del paciente o a la zona que se intervino. Y si ven esa tira radiopaca o la cintilla radiopaca, se van a dar cuenta que está dentro de cavidad. Entonces tienen que volver a abrir y sacarlo porque puede causar infección o sepsis al paciente más adelante. Avances tecnológicos en centro quirúrgico. Este último punto es un punto muy importante que ahora ya sabemos que por decir las cirugías laparoscópicas es algo novedoso, ¿no? Que claro, ya llevamos años manejándolo, pero fue algo novedoso porque es mínimamente invasivo en el paciente y la recuperación en ellos es más rápida, ¿no? Pero aparte de eso se están creando, están utilizando tecnología altamente competente y ahora se están usando los robots. Entonces, algunos países ya lo utilizan como si fuera algo cotidiano, pero en Perú aún no. Pero para saber de esto, les voy a presentar esos avances. Avances tecnológicos en centro quirúrgico. Procedimientos quirúrgicos menos invasivos. Reduce riesgos de complicaciones quirúrgicas, disminuyendo tiempo de convalecencia, especializándonos en procedimientos quirúrgicos mínimos invasivos y o de pronta recuperación. Como pueden ver en esta sala de operaciones, esa es una sala de operaciones, por decir. ¿No? Se ve muy vacía a los alrededores. Tenemos estos paneles que ustedes dirán, ¿por qué no hay tanto equipo? ¿Por qué no hay tantas cosas, equipamientos? Porque así debería ser una sala de operaciones. Solo con los equipos necesarios. Con una cialítica, este es un moderno arco en C. Estos son paneles con sensores de voz que los maneja los cirujanos en la actualidad solo en los países desarrollados, ¿no? Una mesa quirúrgica de muy alta tecnología también, que cumple con todos los requisitos para las diversas posiciones de los pacientes. Entonces, esta por así es una sala inteligente, le dice, sala inteligente, porque hasta visualiza o tiene sensores para los movimientos del médico,
con respecto al paciente y a la cirugía. Pero bueno, vamos a hablar de algunos de los avances tecnológicos en sala de operaciones. Los mini robots. Por medio de una pequeña incisión en el abdomen del paciente, podían ser controlados a control remoto por cirujanos y doctores a miles de kilómetros de distancia. Los experimentos han sido realizados en animales y han sido de mucho éxito. Los mini robots están equipados con cámaras de diodo que emiten luz y transmisores de radio para emitir imágenes de video. En caso de ser utilizados, los mini robots estarían equipados para solucionar y resolver emergencias que puedan surgir. Por ejemplo, las hemorragias internas, ¿no? Esos mini robots pueden ingresar al cuerpo humano, al órgano que se necesite, manejados por un control remoto y ayudando a este paciente que no se muera desangrado. ¿En qué ámbito se está queriendo dar esos mini robots o en qué lugares? En lugares, por decir, manejados por ambulancias, que se van a veces a lugares recónditos del país, en donde no vamos a poder trasladar rápidamente a un paciente a sala de operaciones de repente, y van a ser necesarios por emergencias. Por decir en dónde, en los campos de batalla, ¿no? En donde a veces esas personas tienen el riesgo de la muerte, pero que esos mini robots los pueden ayudar. Pero eso fue en las investigaciones a inicios. Ahora, si se crean esos mini robots, bueno, ya están en creación, todavía no se están utilizando, pero si se da esto, van a ser en cualquier tipo de cirugía, hasta en la misma ciudad, en el mismo hospital, en cualquier área, ¿no? Claro que sería costoso al inicio, pero poco a poco esto se va menorando, ¿no? Acá les presento una imagen en donde hay unos mini robots, ¿no? En donde van ahí analizando, por decir, y detectando el virus, los virus para eliminarlos, o las células malas para que esos mini robots los destruyan, ¿no? Entonces imagínense lo que se puede lograr con este tipo de tecnología, ¿no? Células malignas en el cáncer, en el VIH, los virus, hasta en el mismo COVID. Entonces, eso sería de muy buen aporte, ¿no? Planificación quirúrgica de realidad virtual. Las gafas inteligentes se han inventado desde 2012, pero aún debe mejorarse en la forma que se puedan usar en sala de operaciones. Significan un método de realidad mixta y los inventores que crean que finalmente se convertirán en una conveniencia en la cirugía ortopédica y otros tipos de cirugías. Las gafas inteligentes con computadoras pequeñas que combinan un monitor montado en la cabeza y una cámara de video y se pueden conectar a internet o a otras computadoras. Se pueden utilizar para una vista remota de cirugías mediante transmisión de video y para brindar visiones importantes a los cirujanos durante la cirugía. Miren, acá pueden ver, no sé si alguien ya ha experimentado, ha ingresado a algunas cirugías con lentes 4D o 3D. Ya hay cirugías laparoscópicas y cirugías 3D y 4D en Perú. En algunas clínicas, hospitales lo utilizan, pero es algo tedioso. Yo lo utilicé una vez en una clínica que nuestra vista se cansaba mucho al utilizarlo, pero teníamos que utilizarlo todo lo que estábamos en la intervención porque la pantalla era solo para ese 3D. Entonces, si no utilizabas y veías a simple vista sin esos lentes, te mareaba. Pero también después de muchas horas de utilización, también te cansaba. No, poco a poco eso se va a ir mejorando, lo van a ir mejorando hasta que ese sea un medio, ¿no? Un recurso muy importante para estas cirugías, ¿no? En donde requieran detectar dónde está, por decir, esa hemorragia, ese sangrado, o la parte cancerígena, la parte mala que está en el paciente. Entonces, realmente eso va a ir mejorando y va a ser de mucho aporte para el cirujano. Y por último tenemos las salas híbridas, no sé si han escuchado, ¿no? Las salas robóticas. Dice, origen de las salas híbridas surge la necesidad de combinar cirugía cardiovascular a corazón abierto de mínima invasión con procedimientos intervencionistas intravasculares. El quirófano híbrido nació en el año 1990 en el Centro Cardiotorácico de Mónaco. Posteriormente Japón empezó a utilizar tomógrafos multicorte para visualización de imágenes dentro de un quirófano y en el 2004 se logró visualizar con detalle las estructuras y las patologías vasculares. Acá tenemos algunos medios que ya utilizaron por decir en Italia.
Dice, se realizó con éxito la primera intervención cardiovascular en un quirófano híbrido, ¿no? Y presenta la primera sala híbrida en Argentina. Tenemos características de una sala híbrida, ¿no? Espacio 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, y se incluye un robot. Sistema y software especiales. La mesa quirúrgica es radiolúcida por completo. Humedad, temperatura e iluminación óptimas. Flujo de aire, el recambio del aire filtrado EPA, que ya le mencioné en la exposición anterior, que produce entre 400 y 600 recambios, o sea, es más potente que el normal. Posee un angiógrafo robótico, microscopio de neurocirugía de última generación, panel técnico integrado de pared con una pantalla de 42 pulgadas, blindaje de plomo, espesor de 2 a 3 milímetros, 4 toneladas pueden llegar a pesar el magneto en respecto a las paredes y puertas. Altura piso a cielo es de entre 2.97 metros y 3.63 metros, dependiendo del equipo seleccionado. Una sala híbrida viene a ser una sala con todo el equipamiento de alta tecnología, ¿no? Y puede incluir un equipo robot, que ya le vamos a mostrar más adelante. Este es el equipo Da Vinci, que muchos ya deben haber escuchado, ¿no? Dice, nuevo sistema quirúrgico. Está controlado por un cirujano que opera desde una consola y se diseñó para facilitar cirugías complejas. Ubicaciones, los 800 equipos se hallan principalmente en Norteamérica y Europa. En México se encuentran 3 de estos novedosos sistemas, ¿no? ¿Cómo van a ver aquí? Esta es una sala de operaciones o un robot Da Vinci. Se dice así porque el médico sigue siendo el mismo, el cirujano, quien va a manipular, ¿no?, a través de esta consola, ¿no?, de este monitor, la cirugía en esta parte. Estos vienen a ser los robots, que son como unas manos, ¿no?, como si fueran las manos del médico, y van a sujetar las pinzas, o ya van a venir, bueno, esas vienen incluidas como dentro de esas manos, las pinzas quirúrgicas, y la operación va a ser más eficaz, porque va a ser tan exacto los cortes, el clampaje de arterias, de venas, la cauterización, todo va a estar incluido en estas manos o en estas cámaras y en estos brazos. Todo va a ser incluido, pero va a ser supervisado aún por un equipo auxiliar, ¿no? Pero imagínense, aquí va a ser reemplazado mucho recurso humano, por decir, la enfermera instrumentista ya no va a estar aquí, ¿no? Pero la cirugía, por decir, en el paciente va a ser casi efectivo o 100% efectivo, ¿no? Porque los temblores que, por decir, un médico al suturar, al sujetar, al hacer hemostasia en la cirugía, ya no se va a dar esos temblores, ese temor del médico, porque van a ser máquinas lo que van a hacer la cirugía. Pero todo va a ser dirigido por un cirujano experto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ya va a ser diferente más adelante, ¿no? También tenemos un tablero por acá, que es el carro de visión, donde va a grabar todo, la cirugía, va a controlar la cámara principal, el insuflador de CO2 como una torre laparoscópica, ¿no? Pero va a ser de última tecnología, ¿no? Y más que todo, esta cirugía se está dando para cirugías que casi dicen a veces cuando ingresan los médicos, ya no se puede hacer nada. ¿En qué cirugías? En los cánceres no metastásicos. Entonces, a futuro tienen pensado que ese tipo de cirugía va a eliminar todo, pero todo lo que es el metástasis de este cáncer. O sea, va a poder eliminar más de lo que va a ser un ser humano a simple vista, pues, ¿no? Entonces, esperemos que esto pronto tenga en nuestro país. Lo que yo tengo enterado es que en la clínica Delgado ya han hecho una primera cirugía o una primera intervención
en una cirugía a una gestante, o sea, intrauterina. Han tenido la primera cirugía, pero no hay más cirugías porque es una cirugía muy, pero muy costosa. Pero ha sido la única clínica en el Perú que se ha realizado la primera cirugía robótica o Da Vinci. Y esperemos de que esto realmente tengamos en el Estado, ¿no? Ya sea en el Salud o en el MINSA, este tipo de cirugías, porque en una clínica, imagínense, ¿quiénes nada más van a tener esta posibilidad? Ventajas de ese tipo de cirugía. Dice, una menor cantidad de incisiones, se va a acelerar el proceso asistencial, menor pérdida de sangre, menos transfusiones, obviamente, ¿no? Como consecuencia. Visión superior en 3D, sistema de TIC, recuperación rápida, seguridad radiológica. Tenemos acá realizar diagnósticos e intervención, porque va a ser diagnóstica y también de intervención, menos riesgo de infección. Todo eso va a ser la ventaja de estas cirugías o salas híbridas. Pensé que tenía algo más. Bueno, y algo más que se ha utilizado con esta, que se ha podido realizar en los últimos años, es el primer trasplante de cabeza. No por completo, pero a un paciente. También en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas cirugías se vienen dando, claro, en potencias, pero poco a poco va a ir llegando a los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, esperemos que realmente esto se pueda dar, porque hay personas de que sufren accidentes y quedan realmente dañado todo el cráneo o se quedan deforme, la cara súper dañada también, quemada, no tiene la dermis. Entonces, realmente hay nuevos avances que ya los cirujanos pueden manejarlo y pueden salvar más vidas, ¿no? Y bueno, esta es una frase. Dice, una enfermera es temporalmente la conciencia de la inconsciencia, el amor por la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del nuevo ciego, el conocimiento y la confianza de una nueva madre y la voz de aquellos demasiado débiles para hablar. ¿No? Es una frase de una teorista, Virginia Henderson, que muchos debemos conocer. Entonces, recordar que la enfermera siempre va a estar ahí, ayudando también a los ojos del médico, del cirujano, del anestesiólogo, porque siempre es necesario que estemos pendientes de cada cosa, de cada procedimiento, de cada movimiento, porque pueden pasar cosas que a veces no se espera. Si sea el mejor cirujano, el mejor anestesiólogo, el mejor equipo de cirugía, siempre puede pasar cosas porque cada paciente es distinto a otro y hasta su misma fisionomía puede ser diferente. Y si nosotros no estamos en la capacidad de ser de esa manera, no deberíamos trabajar en sala de operaciones. Quizás en otra área, en donde vaya menos presión laboral, porque en verdad necesitamos personas que sean hábiles en las manos y también en conocimientos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga de alguna
de algún tema que hemos tocado el día de hoy. Pueden activar sus audios. Bueno, creo que ya, sí. Todo está claro. Sí, veámoslos de esta manera que es la tecnología, ¿no? Los científicos están aportando mucho avance tecnológico para salvar vidas. Entonces, realmente esperamos que siga dándose y que llegue a nuestro país realmente, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita cirugías de esta magnitud. Y bueno, pues que no solamente se queden en las clínicas donde está todo muy no elevado sus precios, sino también sean en, en MINSA o el Estado o de salud, ¿no? Por decir, en algunos hospitales hay salas de operaciones, como la vez pasada les comenté, acondicionados para disminuir la contaminación por algunas enfermedades como el TBC multidrogo resistente. Entonces, hay salas de operaciones acondicionadas, ¿no? No todos los hospitales lo tienen, pero sí algunos hospitales. Entonces, cuando llegó el COVID, por decir, en esos hospitales pasaron todas sus cirugías allí, pero los hospitales que no tenían o no estaban preparados para ese tipo de cirugías con COVID, ¿no? De repente habrán cometido cuántas cosas, negligencia en el tema de que el mismo personal se ha contaminado, ¿no? Y aunque no lo crean, una sala de operaciones de esta magnitud realmente es un gasto, ¿no? Pero es una inversión a futuro de esta pandemia, esas pandemias de lo que puede pasar, ¿no? Porque no sabemos solamente si esta pandemia se ha dado y luego no vamos a tener otro tipo de pandemia. Entonces, sí o sí, cada hospital acá en el Perú debería haber una mayor inversión para que estos hospitales tengan por lo menos una sala de operaciones de esta magnitud, ¿no? Así como una sala híbrida, que ya están conociendo ustedes. Entonces, donde se puede hacer cirugías que a un momento pensaron que no se podría realizar, ¿no? Como ese trasplante de cabeza que les mencioné, es de un joven ruso de 30 años que ha participado en esta cirugía, tenía un problema de desgaste muscular óseo, perdón, en la cabeza, y tenía que tener un trasplante de cabeza. Se ha realizado en el 2017 con éxito y bueno, pues es un gran avance tecnológico y de salud, ¿no? Entonces, es lo que se viene sabiendo hasta el momento. Ojalá que pronto exista más tecnología para la cura del cáncer, que es lo que más ha aumentado en estos últimos años, como consecuencia también del COVID. El COVID ha dejado muchas secuelas en pacientes, ha acelerado el cáncer en un 20%. ¿Qué pasó, mi vida?
Eh, Disculpen que haya cortado, desactivado el audio, tuve un inconveniente. Algunas personas que han tenido alguna duda de la clase pasada, el taller pasado, de repente algo para explicar, de repente no esta clase, pero la anterior, me lo comentan, aunque sea escrito, ¿no? Porque tenemos bastante tiempo todavía. Eh, ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Mi nombre es Yulisa. Hola, Tengo Yulisa. una consulta, licenciada. Eh, Sí, dime. es referente a la enfermera, instrumentista y circulante, ¿no? Licenciada, hace unos años atrás, bueno, pasó en Hospital Almenara, bueno, una negligencia, por decir, a un paciente que tenían que amputar una pierna que estaba con diabetes. Lo amputaron, que era la pierna que no correspondía, o sea, que estaba sana, mejor dicho. En esos casos, el problema, hoy día, como le explicó bien claro, que el personal tiene su, por decir, cada persona tiene su cargo, ¿no? Por decir, instrumentista junto con el doctor y otro circulante, el que vea todo lo que tiene que ver con el paciente, su bienestar, todo, ¿no? Entonces, en ese caso, licenciada, o sea, ocurre, ¿por qué razón más o menos? O sea, Ya, al menos, sí, ese quisiera muy que me bien, Socorro. explicara su... Mira, nosotros en sala de operaciones tenemos muchos filtros. En primera parte, en piso, el paciente se hospitaliza o de repente entra por emergencia. Entonces, primero, el enfermero tiene que verificar que el médico le hizo firmar el consentimiento de cirugía, ¿verdad? Entonces, cuando uno se acerca al paciente, el de emergencia, el enfermero de emergencia, tiene que decir, señor, o no sé, algún familiar de repente encargado del paciente. Su familiar se va a operar. ¿Sí? ¿Y de qué se va a operar? Tú puedes saber que le van amputado en la pierna, tú puedes ver qué pierna está mal, ¿verdad? Pero tú tienes que preguntar siempre, siempre hay que ser curioso, no siempre hay que preguntar, ah, sí, le van a amputar la pierna derecha porque esa es la pierna que está gangrenada, ya no hay circulación, está necrosada, la, la pierna derecha muy bien. El paciente antes de entrar a la sala de operaciones viene de piso, una marcación. El paciente viene marcado por el médico en la pierna indicada. Bueno, yo trabajo en la clínica San Pablo y si el paciente no tiene la marcación en donde se le va a intervenir, no puede subir a sala de operaciones. Entonces, ¿qué hace el enfermero? Avisa cuando uno llama al paciente para que suba a sala de operaciones, el enfermero de sala de emergencia o de piso tiene que decir, pero el paciente no está marcado, no tiene la marcación correspondiente. O sea, el enfermero puede saber que es la derecha, porque lo ve, se visualiza. O a veces no se ve, porque por decir es una artroscopía de rodilla que se ve aparentemente sana, pero el tema es por dentro. El enfermero puede saber, el médico puede saber, pero si él no marcó, no puede subir. Ese es un filtro, el interesarnos por el paciente y por su bienestar. A veces los pacientes son mayores de edad, no escuchan bien, pero ya hablaste con el familiar que le van a operar la pierna derecha. Ya lo marcaron. Entonces, hasta ahí bien, pasa a las operaciones. La enfermera, instrumentista y circulante reciben al paciente, corroboran la marcación, corroboran la identidad y la cirugía. Se le pregunta al paciente, ¿de qué va a ser operado, señor, usted? Ah, puede decir, soy operado de colelar, de apendilar, o ellos no lo dicen de esa manera, dicen, me van a sacar las piedritas, te dicen a veces el apéndice, a veces te dicen la pierna, no sé, no me lo van a sacar la pierna, en esa forma te lo van a decir. ¿Qué pierna, señor? La derecha. Verificas con cuidado pidiendo permiso a alzar las sábanas y verificas que la pierna que va a estar amputada no puede estar vendada, porque cuando tú bajas, subes a un paciente a hacer las operaciones, no se venden las miembros inferiores, pero no el que va a operarse, ¿verdad? El que va a operarse, a menos que tenga y
o tenga una quemadura o una lesión que ya... Ahora, ya se verificó por segunda vez. ¿Cuál es la tercera vez? Cuando entras a las operaciones. Cuando tú pides al médico que mencione al paciente a la cirugía que vas a realizar, allí es la tercer filtro. ¿Por qué? El cirujano te puede decir, no, la circulante no va a decir, mencione el nombre del paciente, menciona la cirugía correcta. Entonces él va a decir, paciente Carla Soriano, de 33 años, se le va a realizar en una amputación de pierna derecha. Entonces, tú escuchando, pero yo escuché que adentro, cuando recibió un paciente, disculpe doctor, usted me dice, no, pierna derecha. Sí, señorita, pierna derecha. Pero el paciente dijo que le van a operar la pierna izquierda. Entonces, ahí esa parte es el tercer filtro. Y creo que es el último, porque en plena cirugía no sabemos qué podemos hacer, ¿no? Pero ahí detenemos un poco el checklist y le decimos, cirujano, confirme la cirugía nuevamente. Y no puedes terminar el checklist con dudas. Entonces, ¿ahí qué pasó en ese hospital? Nadie verificó. No hubo ni un filtro. O se pasaron todos los filtros. Y eso no solamente pasa, he visto una levantada de mano, les voy a dar el tiempo, pero quiero terminar en esta parte. Y eso no solamente pasa con las amputaciones, también pasa con las cesáreas más BTV, más ligadura de trompas. Que la obstetriz trae al paciente y me dice solamente es una cesárea. Se le pregunta a la paciente, no señorita, también me van a ligar las trompas, por favor, porque tengo 3 hijos. Ah, pero usted le dijo a su médico, sí, ella sabe. Ah, ya. Revisamos el consentimiento y verificamos que solo dice cesárea. Se le dice al médico, a la ginecóloga, doctora, el paciente dice que también es BTV. Uy, de verdad, lo voy a agregar en el consentimiento, lo agrega. Tú ya avisaste al menos, tú hiciste tu función. Las cirugías en el checklist, la doctora dice solamente cesárea. Doctora, pero no decía que también es BTV. Ah, de verdad. A veces los médicos tienen tantos pacientes, vienen de emergencia, están en consultorios que los llaman, no sé qué yo, en verdad, temas que a veces no sé, los desconcentran, por no querer decir otra cosa, pero la enfermera tiene que estar al tanto. O escuchas que la señorita dice, por favor, no se olviden de decirle al médico que también me va a ligar las trompas porque ya no puedo tener más hijos. Pero cuando está en cirugía, todo, no hicieron el checklist en primer lugar, el circulante no hizo el checklist, ya doctora empieza, ya rápido. Cerraron y ustedes, uy, no iba, doctora, ¿no era BTV? Imagínense que la avisen a esa hora. Por eso el checklist es fundamental. Y cuando hacen el checklist, tienen que ustedes escuchar lo que dice el médico, no solamente escuchar que habla algo y check, nada más, no. Prestar atención. Porque todo eso, realmente, el paciente se puede quejar hasta denunciarlos. Y ahí, si ustedes no hacen checklist, ahí sí el cirujano puede decir, la culpable es la circulante porque no hizo el checklist. Ahí sí le puede echar la culpa a ustedes, al circulante, hasta la instrumentista, porque la instrumentista no debió pasar el bisturí, no debió pasar el bisturí si es que la circulante no hizo el checklist. O sea, ¿y quién sale perdiendo? ¿O quién va a hacer su descargo? Ay, por eso esas son cosas súper delicadas. ¿Sabe quién quería hablar? Había levantado la mano. ¿Alguien quería participar? A ver, acá había levantado la mano.
A ver, que me había dado... Alguien me había levantado la mano. ¿Alguna otra acotación? No tengan miedo. No. Si tienen alguna duda, pregunten. Buenas noches, una consulta. ¿La encargada de hacer la antisepsia quirúrgica sería la circulante o la instrumentista? Durante mis estudios siempre me han dicho que es el circulante. Casi siempre, siempre. Ahora, que el cirujano quiera realizarlo porque es una zona un poco pesada o una zona que el circulante ve que no va a poder de repente colocarlo en la posición correcta para que no se vuelva a contaminar, puede ayudar el cirujano. Pero de aquí la obligación es del enfermero circulante. Y tiene que estar preparado para cualquier tipo de zona zona operatoria para la desinfección. Eso sí o sí. Y siempre tienen que poner acuerdos su bolsita, su campo, ¿no? Y siempre, siempre va a ser de la zona operatoria hacia afuera, siempre, ¿no? Porque muchas veces veo que cuando hacen el lavado o desinfección de abdomen, o también van a usar la zona, también hacen lavado de zona genital cuando van a intervenir abdomen. Entonces van del ombligo hacia afuera y luego van abajo de la zona genital y vuelven a subir al ombligo. Siempre ahí tengan cuidado porque están contaminando. Sí, o para las cesáreas contaminan mucho la zona. Pero en lo que es traumato, generalmente, la primera parte siempre lo hacen los traumatólogos mismos, o los residentes, o los ayudantes, por la zona que es un poco pesada. Lo que es abdomen, casi siempre lo hace el circulante, y cuando es ginecología y tiene que lavar también, pues si es un legrado, la primera parte lo hace el circulante, la segunda parte, que es profundo, el área genital, lo hace el ginecólogo, porque ya lo es vestido, ya lo hace vestido con yodo solución. Entonces, depende de cada cirugía. Ahí no es exigentemente que el cirujano, pero sí puede aportar o ayudar el cirujano, al menos en la segunda fase. ¿Y por qué se omitió la segunda fase? Porque antes se hacía con yodo solución, yodo espuma y luego yodo solución. Pero ahora solamente se hace clorexina porque con solución o espuma no se pueden combinar, ¿verdad? Entonces, cuando es clorexina, dicen que solamente es la primera de lavado y ya no se utiliza nada más. Por eso se omitió la segunda parte, que era con el cirujano, pero la primera parte sí o sí lo hace el circulante. Y bueno, con clorexina 2%, no, con más no, el de 4% es para lavado de las manos, lavado quirúrgico. A ver, miren, como ustedes no participan, yo voy a llamar. Y la en cuanto a, No escuché bien. en cuanto a la aplicación de los campos quirúrgicos, ¿lo hace la instrumentista? No se escucha nada, disculpen. Se escucha entrecortados. ¿Los campos quirúrgicos, dices? Sí, ¿me escucha? Sí. Ajá. Sí, o sea, la aplicación de los campos quirúrgicos creo que es función netamente el instrumentista. Miren, O el circulante también puede. como de la vestimenta del paciente, una vez que está lavado. ¿A eso te refieres? No, claro, o sea, cuando el paciente está, no se le coloca un campo quirúrgico antes, creo. A ver, escucha. La enfermera instrumentista ya está vestida, ¿verdad? Ya se vistió, está preparando su material en su mesa quirúrgica, no puede tocar al paciente. Y el circulante está ayudando al anestesiólogo a colocar la anestesia. Una vez que está la anestesia, ¿qué pasa?
va a colocar en posición adecuada al paciente la circulante para hacer el lavado o la desinfección. Entonces la instrumentista no puede hacer nada ahí. Yo me refería a que el campo que no es estéril, tú vas de repente a lavar una pierna, un miembro inferior, porque va a ser operado de repente no sé, fémur, tobillo, algo. Tienes que poner debajo de ese pierna un plástico o un hule para que no moje la mesa operatoria, porque esa mesa operatoria, sus colchonetas se van deteriorando. Vas a poner un hule, algo de plástico, y encima de ese hule un campo. Y encima de ese campo el miembro inferior o la zona que vas a decir. Eso no se va a quedar el paciente. Una vez que tú terminas la desinfección, subes la pierna con un dressing y otra persona, o tú, si es que tú lo hiciste, otra persona va a sacar todo eso que sirvió para no mojar tu mesa operatoria, tus colchonetas de tu mesa, donde está posicionado tu paciente, y recién ahí la enfermera quirúrgica con el cirujano van a vestir al paciente. Debajo de la pierna van a poner una sábana estirada quirúrgica y estéril. Tú vas a soltarlo en un campo, encima de un campo, pero sin tocar más, y así van vistiendo al paciente. Pero el campo que es limpio, que le vas a poner debajo de la pierna para hacer tu lavado, ya sea pierna, brazo, o en una cesárea vas a poner campos a los costados para no mojar la mesa quirúrgica, es netamente del circulante. Los campos quirúrgicos estériles es después del lavado, de la desinfección del paciente, que realiza el enfermero circulante o el personal circulante. Ya, no se confundan porque son momentos diferentes. Bueno, ahora como no participan mucho, me supongo que todos han entendido. Vamos a preguntar. Okay. A ver, está Rolly Salvatierra Fernández. Rolly Salvatierra Fernández está. A ver, Rolly. Lindaura. ¿Podrían brindarnos el material? Sí, ya le envié a la coordinadora los PPT de la anterior clase y del día de hoy para que les comparta, ¿no? Lizardi y Meléndez. Por eso también es importante realizar la lista de verificaciones de cirugía en voz alta y clara. Correcto, Lizardi. Sí, es cierto. Como ya les mencioné, tiene que ser en voz alta y clara y escuchar bien atentamente lo que dice el médico. ¿Alguna otra pregunta que tengan, alguna duda que tengan en el trabajo, que no sepan de quién es la función?
porque el instrumentista o tu compañero no puede decirte, tú tienes que hacer esto. No, tú tienes que hacer esto y no te compete. O sea, tenemos que saber bien nuestras funciones para que nadie nos venga a exigir cosas que no es. O de repente el médico que nos venga a decir, fue tu culpa porque tú no me avisaste que es otra pierna o que era otra cirugía. Sí o sí debemos saber. Licenciada, una consulta más. Sí, dime, estoy esperando sus consultas. Licenciada, en la sala de operación, ¿solamente hay participación de 2 enfermeras o también puede ser de personal técnico? No, claro, yo estoy hablando que personal circulante o enfermera circulante, normal, puede ser tanto enfermera circulante o personal técnico circulante, normal. Y en cirugías cardíacas a veces hay 2 personal circulante, no dependiendo del tipo de cirugía. Hay cirugías que son necesarias hasta 2 circulantes, ¿no? Normal, o sea, depende de cada institución. Hay instituciones que por acreditación no permiten que sean personal técnico, pero acá en Perú la mayoría de lugares donde he trabajado, el personal circulante es el personal técnico y son personal o son verdad, un equipo muy capacitado, porque ya conoce al revés al derecho cómo movilizar su mesa quirúrgica, cómo posicionarlo, que a veces el enfermero instrumentista no lo sabe. Entonces, sí o sí es tanto, bueno, claro, la literatura dice que es enfermero 1, instrumentista, enfermero 2 es circulante, pero en la mayoría de casos es por el personal técnico circulante. Ok, licenciada, gracias. No se olviden que el día 20 va a haber una capacitación también sobre central de esterilización. Así es, licenciada, justamente también a cargo de usted la ponencia del día 20 de octubre en el mismo horario de 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Bien, Lucio, tenemos el audio prendido. ¿Alguna consulta tal vez, Lucio Flores, que nos quieras comentar o algo que desees aportar tal vez? Lucio, te escuchamos. Lucio. Sí, Lucio está activado su audio. Nada, bien. Parece que no, que todo ha quedado muy claro, que ha sido muy específica, licenciada, porque los alumnos no han realizado más preguntas ni más consultas. O tal vez deseen realizar alguna acotación o compartir alguna experiencia que les ha pasado dentro de sala de operaciones, ¿no? Como hace un momento hemos escuchado a la colega también. Bien, Lizarde dice excelente ponencia, entonces ha quedado todo muy claro. Tan claro que no hay consultas, no hay dudas. Bien, les recuerdo que los materiales como son el PPT y las grabaciones solo se estarán entregando a las personas que se logren certificar. Las grabaciones del día de hoy y del día 10, que fue la primera clase, se les va a compartir solo las grabaciones a través de los grupales que tenemos. Bien, y todos los materiales ya completos más su certificación se le estaría realizando a las personas que se certifiquen. Bien, entonces... Señorita, buenas noches, disculpe, soy Jocelyn Olavarría. Sí, dígame, Jocelyn, Por escucho. ejemplo, yo no he podido pagar el certificado, pero siempre lo pago. Entonces, dígame, ¿hasta cuándo tengo plazo para pagar?
A ver, para que puedas pagar tu certificado, lo tienes toda esta semana hasta el día 21, que es viernes. Puedes realizar el pago correspondiente, contactarte con tu asesora o asesor. Es la persona que te ha invitado a este grupo, o tal vez por algún grupal de WhatsApp, No, de yo siempre Facebook. a este Sigues link. a la página. Pues, claro, y Ya. siempre entro casi a todas las Ah, perfecto, muy bien. capacitaciones. Entonces yo ese link, contáctate, hay un link también ahí que te va a redimensionar a un WhatsApp, y ahí es donde te van a dar todos los detalles para que puedas realizar tu pago. Bien, contamos con Gracias, señorita. certificados digitales y también certificados en físicos. Realizamos también envíos a provincia, así que no hay ningún inconveniente en certificarse. Bien, entonces recordarles nuevamente que el día 20 tenemos el curso de central de esterilización, también con nuestra ponente, la licenciada Miluska Anton. Bien, todo claro, no hay ninguna otra consulta, aparte de los certificados, el del tema del día de hoy, del día 10, todo muy claro, o algo que no ha quedado claro. Todo muy claro. Bueno, como todavía nos queda un poco de tiempo, bueno, puedo hacer unas menciones. ¿Algún participante trabaja en un Licenciada, hospital? Lucio se animó a hablar. licenciada, buenas Sí. noches. Soy Lucio de provincia de Pomabamba, departamento Ancash. Quisiera certificarme, pero ¿cómo? Porque la distancia es un poco lejos. ¿Y cómo me enviarían y dónde lo pago? Porque acá en mi zona solamente hay un Banco Nación nada más. Ya, Lucio, sí, puedes certificarte, como hace un momento indiqué, hacemos envíos a provincia. Así que aquí te voy a dejar en el chat, voy a dejar el link para que puedas ingresar a ese link, y todas las personas que deseen certificarse también pueden ingresar a ese link, y yo les estaría derivando con su asesor correspondiente. No hay problema si ustedes no saben con quién es su asesor. A este link que acabo de enviar, a ese link, por favor, contáctense para poder tener mayor información. Bien, Lucio, ¿está todo claro con respecto a la clase del día de hoy? Tal vez Licenciada, quisieras... lo que pasa si yo entro primera vez que he entrado, ¿Ya? y yo no tengo ningún asesor y quisiera ¿Ya? contactarme con un asesor para preguntar más casos, ¿no? ¿Pero has logrado escuchar la clase de hoy día, la ponencia de hoy día? Última parte, licenciado, última parte. A la última parte. ¿Y la última parte que has escuchado, está todo claro o tal vez hay alguna duda? Sí, Mira última que parte. tenemos aquí a la ponente que puede despejar esas dudas que tal vez puedas tener en estos momentos. Claro, lo que pasa es escuché última parte donde está circulante, sin sala de operación, tiene que ser, claro, no solo licenciadas, puede ser técnicos también, ¿no? Así es. Compañera, ¿y va a haber otras fechas? ¿Va a salir otras fechas para estos cursos? A ver, Lucio. Mili indica, se me fue el chat de Mili. Mili indica, buenas noches, ¿qué significa Colelap? Licenciada Miluska. Colecistectomía laparoscópica es hija. ¿Me escucha? Sí, ahí ¿Sí se me le escucha? escucha, licenciada. Sí, Sí, parece que el Mili internet. estaba preguntando qué significa Colelap. Se llama colecistectomía laparoscópica, termina en P. Perfecto, bien, entonces ahí está todo claro. Sí, me estaba consultando si van a haber más fechas. Sí, vamos a coordinar, ¿no? Depende cómo vemos el grupo de hoy. Vamos a estar coordinando, igual sigan siempre la página de Facebook, Escuela de Capacitación ESESI, donde también van a ver
todas las informaciones de todos los cursos que también tenemos. Bien, entonces ya se les estaría también, si pertenecen a algún grupo de WhatsApp, también se les estaría indicando por ese grupal qué cursos más vienen, qué especializaciones o qué diplomados más vamos a estar programando. Bien. ¿Algo más que desee acotar tal vez, licenciada Miluska? Bueno, bueno, sí, que en su centro laboral, ¿no? El centro laboral donde cada uno de ustedes estén ¿no? Laborando, estén ejerciendo la carrera que les gusta, realmente siempre vean, ¿no? Velen por el paciente. No solamente piensen en terminar el turno y retirarse a su domicilio por el cansancio. El circulante también tiene que ir para allá, para acá, para solucionar los temas en sala de operaciones o de algunas intervenciones, pero eso ya se va, nuestro cuerpo se va adaptando. Y nada más pensar y tener fe de que es por un paciente, ¿no? Que realmente lo necesita. Ponerse en el lugar del paciente, porque muchas veces el paciente ingresa estresado, ansioso, temeroso. Entonces, es el temor el que a veces los vuelve un poco, de repente, ¿cómo les puedo decir? Un poco renegando, a veces incómodo, a veces no saben de qué manera expresarse y nos hacen sentir de repente mal al personal, pero es porque ellos no es nuevo para ellos. Entonces, jamás esperaba estar en sala de operaciones, a veces se lo dicen, yo jamás me operé, es mi primera vez que me voy a operar. Entonces, están asustados y nosotros tenemos que darle esa confianza. Yo por eso mismo, yo siempre cuando recibo a mis pacientes, siempre trato de hacer una bromita, siempre de presentarles, mire, esta es la operaciones, mire, este es el área de recuperación, va a esperar aquí. Siempre darle esa confianza, ¿no? Y no hacerle pasar un momento ya más estresado el que tiene. Y también escuchar al familiar, porque los familiares muchas veces respondemos de repente muy mal, ¿no? Sí, todavía no sale el médico, él le va a informar. Siempre ser cuidadosos al hablar y responderle, ¿no? Porque no sabemos por el momento que están pasando. No sabemos realmente, no sabemos detrás de de repente del problema. Y la señora lloraba, yo, pero ¿por qué tanto? Le pregunto, y es porque su niña también estuvo en el accidente, ¿no? Entonces, la señora no sabía que su hija había fallecido, pero la señora quería ir a ver a su hija porque no sabía por qué no estaba en la misma clínica. Y ella tenía que ser intervenida porque la pierna estaba para retirarla, porque estaba deshecha la pierna. Entonces, esa paciente estaba muy enojada, frustrada, nos hablaba mal. ¿Por qué? Porque estaba angustiada por su hija. Cuando yo voy a ver a los familiares, me dicen, por favor, que no se va a enterar su hija fallecida. Su hija tenía 8 años. Licenciada, Entonces, licenciada Miluska, licenciada.
¿Me logra escuchar? Sí, sí, creo que se cortó. Sí, se entrecortaba. Parecía que no se lo estaba escuchando muy bien. Sí, pero bueno, ¿fueron segundos o fue mucho tiempo? Nos estaba contando de una paciente que la iban a operar y Sí, su hija no estaba, bueno, su hija había fallecido, pero la paciente no sabía que había fallecido. claro, como les decía, realmente hay momentos de que uno no sabe, ¿no? Que realmente por los cuales está pasando el paciente o cómo se accidentó. También hace poco tuve en la clínica San Pablo, hace poco, no hace meses, una paciente venezolana, eh, que esa paciente, sí me escuchan ahora. Sí me Sí, sí logran se Ahora oye, sí, licenciado. sí, sí. Sí, una paciente venezolana, por decir que ingresó con las dos manos casi para amputar. La paciente, siempre lo comento, es una paciente que trabajaba en una empresa de cuero y esa empresa esa área de cuero, ella tiene que plancharle el cuero. Entonces tiene que presionar un botón para que la planchadora aplaste el cuero y lo arrastre. Pero es un equipo, dice, un equipo ya muy antiguo, ¿no? Que solamente si lo aplastaba ella, bajaba y planchaba el cuero. Y bueno, ella siempre acomoda con sus manos el cuero para que lo planche bien. Y en una de esas dice que se pone a estirar bien el cuero y la planchadora baja. Le pasa las dos manos y las arrastra. Y le retira casi todo el miembro, los miembros superiores de o sea, las manos, prácticamente solamente hasta como muñones, nada más del húmero, nada más lo deja. Entonces imagínense lo que le pasó a esta persona con en esa industria, ¿no? Perdió ambas manos. Felizmente que el SSTR bueno, le justificó la cirugía, pero de ahí ya no le renovaron el trabajo, o sea, ella quedó discapacitada y el trabajo ya no velaba por ella. Tiene dos hijas, es extranjera, está viviendo sola aquí solamente con sus dos niñas y queda sin los dos miembros superiores. Entonces imagínense la circunstancia que está pasando, ¿no? Por eso, siempre decirles que se pongan en el lugar de la paciente, del paciente, ¿no? A veces hacerle una pequeña pregunta, ¿por qué está allí? ¿No? Para apoyar en cualquier tema, también emocionar al paciente. Siempre, chicos. Bueno, pues es lo último que tengo que acotar. Si aún tienen alguna pregunta. Y muchas gracias, como la vez pasada les dije, muchas gracias por el interés a capacitarse. Aprovechen que esto es gratuito, ¿no? Porque realmente la capacitación, ¿no? El estudio lo es todo. Si no hay esto, pues no podemos avanzar y no podemos ayudar a nuestros pacientes. Bien, perfecto. Entonces, no habiendo ya más consultas y todo que ha quedado muy claro. Muchas gracias, licenciada Miluska. Recuerden que tenemos una próxima capacitación con el curso de Central de Esterilización el día 20 de octubre. Bien, entonces
Gracias por la participación y gracias por la asistencia el día de hoy. Gracias, licenciada Miluska, también. Y gracias a la Escuela de Capacitaciones ESESI que hace esto posible. Bien, buenas noches con todos. Buen domingo. Hasta luego.